En cualquier caso, muchas gracias a la Academia por permitirme estar esta tarde con vosotros para hablar de dinosaurios, pero no de dinosaurios como sugería Ana, desde un punto de vista paleontológico, sino de los dinosaurios desde un punto de vista de la cultura, ¿no? Es decir, cuál es en realidad la conferencia trata sobre la relación cultural entre los hombres y los dinosaurios. Uno podría pensar que esta relación cultural es relativamente reciente, pero en realidad, de una forma indirecta, por supuesto, como vamos a ver, hay indicios de la relación entre hombres y dinosaurios, incluso probablemente desde la Edad Media o incluso antes. Yo voy a poner un ejemplo medieval, concretamente del siglo IX, y además de nuestro país. Estos son huellas de dinosaurios carnívoros que son superabundantes en la cuenca del Jurásico Superior, Cretácico Inferior, que es la cuenca de Cameros, que sabéis que ocupa varias provincias entre La Rioja, Soria y Burgos. En estas cuencas realmente existían en esa época muchísimos dinosaurios que dejaron multitud de impresiones de huellas, como esta del yacimiento de los Cayos, cerca del pueblo de Cornago, en La Rioja Baja. En esta zona, estas huellas tradicionalmente han sido interpretadas como huellas del caballo de Santiago, ¿no? Claro, si uno ve estas huellas de pies tridáctilos con estas terminaciones de estos dedos tan acuminadas, es decir, que indican claramente la presencia de garras tremendas, lo que está claro es que probablemente Santiago, si es que alguna vez bajó la batalla de Clavijo, probablemente la batalla de Clavijo, como sabéis, es pura leyenda, pero desde luego Santiago probablemente no iría montado en un caballo, en el famoso caballo blanco, sino más bien en otro tipo de corcel, ¿no? En cuyo caso, por supuesto, hubiera ejercido también sobre la morisma todavía un efecto más impresionante, ¿no? Bien, desde este punto, pues eso, hace algo más de 1000 años, hasta la actualidad, los dinosaurios han recorrido un viaje realmente increíble en el tiempo, y se han ajustado a la cultura humana, ¿no? En realidad, en la actualidad constituyen un icono cultural que está presente en todos los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esto que veis aquí es el Festival de Hielo de Sapporo, en el norte de Japón, pues que tenemos unos fragmentos, unos pedazos de hielo también esculpidos como dinosaurios. La pregunta es, bueno, ¿y cómo ha sido este proceso desde el punto de vista sociocultural, desde hace 1000 años para acá? Pues prácticamente en la mayor parte del tiempo, obviamente no ha pasado nada o casi nada, que sepamos. A partir de la mitad del siglo XIX aparece el término dinosaurio, aparece la dinomanía como fenómeno sociocultural y prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XX, los dinosaurios están bajo sospecha, de alguna forma, ¿no? ¿Y por qué? El paradigma paleobiológico de la época se podría llamar los dinosaurios tontos, porque la paleontología de la época suponía que los dinosaurios eran monstruos de la evolución, ¿no? Que la propia naturaleza obviamente se encargó de extinguir a finales del Cretácico, hace unos 66 millones de años. De manera que esa idea también se transmitía a la cultura popular a través de un icono primitivo, ¿no? Como sería este icono dinosauriano de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto, estas ideas que dominaban en la ciencia paleontológica de la época se proyectan, por supuesto, al cine, ¿no? Y en las películas de dinosaurios de los años 50, 40, 50, incluso 60, es muy evidente que el dinosaurio es un monstruo en el cual, en el momento que aparece, empieza a enfrentarse, empieza la confrontación. Es decir, por supuesto, como tal monstruo es un elemento necesariamente a abatir, ¿no? Esta visión de los dinosaurios, que se podría llamar el paradigma, podría llamarse los dinosaurios tontos, aunque no es un nombre oficial, aparece, como os decía, en el cine muy bien reflejado, ¿no? Yo aquí os propongo un fragmento de una película soviética del año 61 que se llama El planeta de las tormentas, en la cual se describe cómo un grupo de
astronautas llega a Venus, que es un planeta prehistórico, con dinosaurios, ¿no? Los astronautas hablan incomprensiblemente en italiano, pero de verdad que son soviéticos. Prelevo il sangue, prendilo dalla coda. Ven un diplodocus o algo parecido y este chaval va a sacarle una muestra de sangre, ¿no? Le pega un tiro en la cola y se supone que no había filogenias moleculares en la época, pero bueno, se podían hacer cosas. Y fijaros cómo el dinosaurio es tan tonto y tan lento que después de un buen rato se da cuenta que alguien le ha hecho daño en la cola, ¿no? Es decir, lo cual celebran con muchas risas los astronautas soviéticos. Esta es, digamos, la ortodoxia de ese momento, ¿no? El dinosaurio es un monstruo que tiene reacciones, es un ser prácticamente como una lechuga, es decir, prácticamente sin reflejos de ningún tipo y cuando no es realmente un monstruo en el sentido más literal del término. Bien, este paradigma, insisto, con un nombre que no es un nombre oficial, de los dinosaurios tontos, pasa al paradigma actual, que ya sí tiene un nombre oficial, oficialmente se llama la Dinosaur Renaissance, el renacimiento de los dinosaurios, en la cual los paleontólogos de ahora creemos que los dinosaurios no son monstruos, obviamente son animales, es decir, con todos los atributos que pueden tener, por ejemplo, en una comparación ecológica, las comunidades de dinosaurios y las comunidades de los grandes vertebrados terrestres actuales dominantes, que, como sabéis, son los mamíferos. De manera que esta reconstrucción de una manada o de una jauría, ¿cómo se llama la manada de lobos? Una manada de lobos atacando a un bisonte, en realidad podría ser sustituida por una manada de Deinonychus atacando a un rebaño de grandes dinosaurios herbívoros como son los Tenontosaurus. Por lo demás, los dinosaurios tienen muchísimas novedades evolutivas de gran interés. Es decir, tienen un sistema de locomoción realmente muy derivado, muy funcional, muy eficaz con respecto a la condición ancestral. Y por hablar también de otra característica muy derivada en los dinosaurios, muchos dinosaurios fitófagos, herbívoros, tienen sistemas de masticación pues, realmente muy eficaces, diferentes, eso sí, a los que tenemos los mamíferos, pero no por eso menos eficaces que la forma de triturar el alimento de una vaca o de un camello. Y claro, esta nueva situación, esta nueva visión de los dinosaurios como animales, digamos, con un éxito evolutivo indudable, como es el que tuvieron los dinosaurios, no como monstruos que la naturaleza tuvo que extinguir, llega al cine, y llega al cine de la mano, obviamente, de dos personas de mucho interés, como son el autor Michael Crichton y el cineasta Steven Spielberg. De manera que la primera película de 1993, de Parque Jurásico, marca el comienzo oficial del paradigma de la Dinosaur Renaissance en el cine. De hecho, Spielberg contrató en principio a paleontólogos para ayudarle en la película, como dos dinosauriólogos muy conocidos como Jack Horner o Bob Baker, y además se dice que Spielberg le gritó a la gente, a esos equipos enormes de cine que tiene Hollywood, que era una película de animales, no de monstruos como Godzilla o como Gorgo. De manera que Parque Jurásico tiene una serie de contradicciones muy curiosas desde el punto de vista paleontológico, ¿no? Vamos a empezar por las cosas raras. Vamos a hablar de una cosa rara y de una cosa que es realmente, a mí me parece que indica perfectamente lo que os estaba diciendo de la Dinosaur Renaissance en el cine. La cosa rara es muy gráfica y es esta excavación. Yo no sé, parece que ni a Horner ni a Baker le hicieron mucho caso, ¿no? Pero claro, fijaros en una excavación paleontológica, sacando un esqueleto de un dinosaurio entero, un velociraptor, este tío metiéndole el dedo aquí en la nariz al esqueleto, y es, cuando menos es sorprendente, ¿no? Y es sorprendentemente mala y poco ajustada a la realidad. Ahí están todos como si estuvieran, no sé, merendando o algo así. Sin embargo, hay un compromiso indudable entre Spielberg, el tándem Crichton-Spielberg,
con la Dinosaur Renaissance. Y una de las hipótesis más importantes de la Dinosaur Renaissance es la hipótesis de que las aves en realidad son dinosaurios especializados, ¿no? Son descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios que tienen, obviamente, tienen plumas, tienen alas y son capaces de volar, ¿no? Y ese compromiso se puede ver perfectamente en esta secuencia de partículas. Mira estos huesos de la muñeca en forma de media luna. No me extraña que aprendieran a volar. No, en serio. Bueno, quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire, como las de los pájaros. Hasta la palabra raptor significa ave de presa. Bueno, esto a mí me parece realmente sorprendente, ¿no? Que una película de acción, básicamente, y de diversión, como son las de Spielberg, por muy buenas que a algunos nos parezcan, por lo menos algunas, mira ese pubis, pero bueno, eso es una cosa, a mí me parece bastante inaudito, ¿no? Pero yo creo que eso realmente nos está contando ese compromiso, ¿no? Digamos, con el paradigma, ¿no? Y en la segunda parte de la saga, el mundo perdido, pues es algo parecido, aunque de una manera, como vamos a ver, más visual, ¿no? Es de un dinosaurio que se llama Compsognathus, un dinosaurio del Jurásico superior que se encontró en Alemania ya durante el siglo XIX. La historia cuenta, si alguno lo habéis visto, empieza con un yate británico de una familia adinerada que tiene esta niña que sale por ahí al bosque, sin conocer nada del bosque, con un bocata de carne. Y claro, el bosque tiene sorpresas. O puede tenerlas. Well, hello there. What are you? Is it a bird or something? Fijaros como este Compsognathus se mueve, básicamente está inspirado en un ave, absolutamente todos sus movimientos. Mommy! Daddy, you've got to come see this! I found something! Claro, el problema es que el bicho es pequeño, pero sí hay muchos y además con esos dientes la cosa se puede poner más negra, pero esa es otra historia ya. Es decir, forma parte, por supuesto, de muchas películas de Spielberg, obviamente, son realmente terroríficas. ¿Y en qué está basado todo este asunto, de esta hipótesis dentro del paradigma dominante en la actualidad? Pues está basado en que tenemos mucha evidencia en el registro fósil de que hay un grupo de dinosaurios terópodos de tamaño más bien pequeño, mediano, pero sobre todo de tamaño relativamente pequeño, que se llaman los dromeosaurios, que tienen esqueletos que son prácticamente indistinguibles en muchos sentidos al esqueleto del ave más primitiva que conocemos, Archaeopteryx, un ave del Jurásico superior. Y además, aparte de las semejanzas en el esqueleto, realmente es que sabemos también que estos dinosaurios estaban completamente cubiertos de plumas. Pero además no solamente cualquier pluma, sino que además en lo que serían las protoalas hay unas plumas rémiges muy parecidas a las plumas remeras de las alas de las aves actuales. De aquí a esta reconstrucción de un ave del Cretácico inferior que se encontró en España, en el yacimiento de las Ollas, que se llama Iberomessornis, pues hay una serie de cambios, pero obviamente esos cambios se pueden ver perfectamente, y existe el esqueleto de Iberomessornis, tiene una serie de elementos intermedios entre hay caracteres que recuerdan a la condición ancestral de dinosaurios como Dromaeosaurus y, por supuesto, otros de las aves actuales. De manera que yo creo que, en términos generales, las ideas de que los dinosaurios son los ancestros de las aves están bien ancladas en la cultura popular, es decir, el concepto de dinoaves. Y claro, las aves, por supuesto, como un linaje especializado de dinosaurios, han tenido realmente un éxito evolutivo increíble. En la actualidad aproximadamente existen unas 10.000 especies de aves conocidas, lo cual es, si medimos el éxito evolutivo en términos de diversidad, pues es realmente muy notable. Y una de las cosas que también nos podríamos preguntar es si las aves son dinosaurios, y parece que cada vez esta es una idea más anclada en la cultura popular, también han contribuido, por supuesto, al éxito popular, digamos, o a la dispersión popular de la dinomanía, ¿no?
¿Y por qué este éxito evolutivo de los dinosaurios actuales, de las aves? Pues yo simplemente voy a poner un par de ejemplos que me parecen relevantes. Esto que veis aquí es un grupillo, como veis, de gorriones, y hay un par de gorriones que se están pegando, ¿no? Y en un momento determinado se caen por esta cornisa, pero fijaros que todo el resto de los gorriones están atentamente a lo que pasa en la pelea, ¿no? Aquí hay incluso, fijaros, este gordito de aquí, que se levanta cuando se caen y dice, uy, ¿qué ha pasado? Este de aquí, que lo estoy... ¡Uy! ¿No? Y inmediatamente va a ver qué ha pasado con los dos gorriones, ¿no? Claro, si los primates y los seres humanos, obviamente, somos, como todos sabemos, una especie social, ¿no? Y dentro de una especie de social, el chismorreo y el cotilleo es absolutamente, forma parte de la esencia misma del ser humano, ¿no? De manera que si nosotros nos consideramos muy evolucionados, y obviamente eso está asociado al cotilleo y al chismorreo, pues parece que los gorriones se nos parecen mucho también en ese sentido, ¿no? Y también, por supuesto, se ha dicho siempre que, el culmen así de la evolución de los vertebrados terrestres somos los mamíferos, ¿no? Y que siempre hemos ganado, esto es una frase así quizá un poco audaz, pero que siempre hemos ganado evolutivamente a cualquier otro linaje de vertebrados terrestres. Bueno, yo también me gustaría mostraros un vídeo en el cual el ganador no es un mamífero, como vamos a ver. Oh, the gold. Es verdad que el gato debe estar harto de sus bolitas, ¿no? Bueno, de manera que también deben tener algo tenemos que conceder un cierto nivel de inteligencia. Y claro, si admitimos que las aves son dinosaurios derivados, dinosaurios especializados, también tendremos que admitir, obviamente, que quizá la mejor película de dinosaurios que se ha hecho es esta, ¿no? Los pájaros del señor Hitchcock. Y también tenemos que admitir que, aunque las aves actuales nos den mucho miedo, y en Hitchcock también es una película, los pájaros es una película realmente de una tensión continua, también es verdad que nos hemos alimentado de ellas desde hace miles de años, ¿no? Con toda probabilidad. Esto recuerda que, en realidad, hay digamos, restaurantes, bueno, como si se puede llamar restaurante al Kentucky Fried Chicken, pero bueno, negocios de restauración que están íntimamente relacionados con los dinosaurios, ¿no? Uno podría preguntarse, por ejemplo, si alguien quisiera poner un negocio de hamburguesas de dinosaurio, por ejemplo, ¿qué especie de dinosaurios criarías, ¿no?, para hacer hamburguesas de dinosaurio, ¿no? Y claro, una de las primeras cosas que viene a la mente, pero solo por cuestiones de marketing, quizá, porque los tiranosaurios son, con diferencia, los dinosaurios más populares, es un negocio de CFT, el Cretaceous Fried Tyrannosaur, que probablemente sería una bomba económica, ¿no? Se podría hacer en el sentido de que sabemos que los tiranosaurios crecían con cierta rapidez, es decir, crecían de forma pues prácticamente como crecen las aves, que las aves crecen a una tasa increíblemente alta, incluso en algunos casos mucho más que los mamíferos, ¿no? De hecho, si vemos una gráfica de crecimiento de los tiranosaurios, aquí vemos la masa corporal y aquí la edad del individuo en años, vemos que la curva de crecimiento tiene una pendiente enorme entre los 15 y los 20 años de edad, en la cual los tiranosaurios crecían hasta casi 800 kilos al año, ¿no? De manera que, bueno, pues eso da posibilidad de hacer un negocio de cría de tiranosaurios para hamburguesas, ¿no? Pero claro, uno también se pregunta, pero eso de hacer carne para hamburguesas de un animal carnívoro es un poco complicado, ¿no? Porque realmente no sé si económicamente rentable. Pero afortunadamente hay otros dinosaurios que también que crecen muy rápidamente, que son determinadas formas de herbívoros, de fitófagos, como son los hadrosaurios.
Claro, para hacer una granja de iguanodontes, por ejemplo, como relata esta película de Walt Disney del año 2000, que se llama Dinosaurio, que básicamente los protagonistas son iguanodontes, pues tendríamos que saber cuestiones del crecimiento de estos dinosaurios e incluso tendríamos que saber, por supuesto, cuestiones relativas a las relaciones interespecíficas, relaciones, digamos, grupales, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, los sexos, el crecimiento, la ontogenia y los sexos. De manera que si quisiéramos poner una granja de iguanodon, pues deberíamos ver la película de Walt Disney, que describe en la película un macho joven, un macho subadulto, una hembra subadulta y incluso un macho adulto. De manera que yo creo que con esta película ya tendríamos información casi suficiente para dedicarnos al negocio de la hamburguesa, de las carnes, de hamburguesa de dinosaurio iguanodóntido. Y claro, los dinosaurios han sido tratados en el cine también y descritos a veces con una precisión mucho más espúrea y mucho menos precisa. Bueno, una precisión precisa es un término un poco raro. Digamos, con una definición mucho menos adecuada al conocimiento paleontológico en unas ocasiones que en otras, ¿no? Hay una pregunta que también uno se puede hacer, que es ¿dónde vivían los dinosaurios según el cine? Y, por ejemplo, una película como Gorgo, una película de 1961, describe un dinosaurio que es un dinosaurio oceánico. Obviamente, aparte de las aves marinas, no han existido, que sepamos, ninguno, sobre todo los dinosaurios no avianos, no han existido dinosaurios oceánicos. Gorgo, es un dinosaurio que además es una forma bípeda y es capaz de caminar por el fondo del mar y además sale del agua y empieza a hacer también barrabasadas fuera del agua. Sabemos que es una forma acuática por estas orejas que tiene, que se parecen a las aletas de un salmonete o algo así, pero la verdad es que no sabemos mucho más de Gorgo, excepto que es una cría, ¿no? Luego sale la madre, que es como 8 o 10 veces más grande que él, ¿no? Y uno de los ejemplos más evidentes de la correlación entre el cine y el paradigma actual del conocimiento de los dinosaurios son las dos versiones de King Kong. En la obra maestra del año 33 salen saurópodos que, por supuesto, son formas anfibias, incluso bastante acuáticas, como corresponde al paradigma de la época, ¿no? Es decir, tenemos aquí el saurópodo que ataca a la famosa balsa de Carl Denham y sus muchachos. Si nos vamos a la última versión, a la versión de Jackson del año 2005, es una versión ya, por supuesto, dentro de la Dinosaur Renaissance, y entonces los saurópodos son otra cosa, es decir, son animales completamente terrestres. Bueno, voy a quitarle el sonido porque es demasiado. Pero fijaros que los saurópodos, esta concepción de un animal terrestre, que además es capaz de hacer por lo menos un pequeño trote, como vemos aquí, es absolutamente impensable, claro, para una película de 1933, ¿no? El cine incluso ha propuesto cosas tan extravagantes como que algunos dinosaurios eran trogloditas, es decir, vivían en cuevas, ¿no? Como es el caso de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de 1970, o el planeta de los dinosaurios, que ahí apareció un tiranosaurio cavernícola, ¿no? Troglodita. Yo creo que esto es una influencia directa de los grandes, de algunos animales del Pleistoceno, ¿no? Muy conocidos, como los osos de las cavernas, o los leones de las cavernas, o las hienas de las cavernas, ¿no? Pues eso, los tiranosaurios de las cavernas, también es un concepto que entra, en principio, en esa consideración. Y fijaros que el cine es quizá el modelador más importante de la dinomanía. Eso parece bastante evidente. La literatura, la televisión, las series de televisión y el cómic, por supuesto, también lo son. Pero yo creo que el cine, sobre todo, es predominante en este sentido. Y claro, la pregunta también de siempre es, bueno, ¿y por qué nos gustan tanto los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué esa fascinación hacia los dinosaurios? A mí me gustaría contestar a esta cuestión con dos posibilidades.
o dos ideas. Una, la relación entre dragones y dinosaurios, y otra, lo que se podría llamar el imperio de los dinosaurios, es decir, el hecho de que los dinosaurios aguantaron en este planeta y aguantan todavía, si consideramos que todavía están aquí hace más de 200 millones de años, y que realmente muchos de ellos son formas enormes. Dragón, el dragón, la idea del dragón, el concepto de dragón es un arquetipo, es decir, como sabéis, una idea que viene de la antigüedad clásica, de la cultura greco-romana, y está metida en nuestra cultura desde entonces. Yo creo que la imagen de los dragones, por lo menos la imagen de la tradición judeocristiana, es decir, los dragones europeos, básicamente, tienen un parecido indudable con muchas de las reconstrucciones que hacemos en la actualidad de dinosaurios, ¿no? De manera que yo creo que cuando vemos un dinosaurio, pues algo se nos enciende, una bombillita en alguna parte de nuestro intelecto, y de alguna manera recordamos de forma inmediata a un dragón. De hecho, muchas de las leyendas actuales, que son además motivos festivos de celebración, etcétera, de muchas culturas europeas, pues tienen a los dragones en principio como formas importantes para celebrar esa fiesta. Yo he puesto aquí dos ejemplos, una de las famosas víboras de Reus, estas dragonas realmente tan impresionantes, o una coca portuguesa, ¿no? que fijaros que incluso tiene una forma absolutamente que recuerda mucho a un dinosaurio. Por supuesto, el dragón dinosaurio más conocido, con una influencia decisiva en toda esta línea conceptual de la imagen de los dinosaurios en la cultura popular, es Godzilla. Yo os propongo ver una secuencia de una película reciente japonesa en la cual se trata a Godzilla de una manera un poco más moderna, pero que sigue siendo obviamente el dragón dinosaurio de siempre, ¿no? Es, por supuesto, un ataque de Godzilla a la ciudad de Tokio, que ha debido destrozar como 12 o 14 veces en los años 50. Aquí vemos al fondo uno de los emblemas más típicos de Tokio, la torre de Tokio. Destrozada por el fuego radiactivo, en este caso del dragón de Godzilla. O sea que empezamos muy mal. Bueno, se había cargado medio Tokio, pero eso de partir de la torre de Tokio por medio ya esto es absolutamente inconcebible. Esta es una familia de tokiotas de la época que tiene un negocio de reparación de automóviles que, claro, que les acaba de destrozar el monstruo. Y fijaros, esta es una reacción en homenaje al manga. Esa reacción digamos, frente a la impotencia de la sinrazón del dragón, ¿no? Es decir, que, bueno, exactamente no sé si Elena ha podido ver lo que dice, oír lo que dice, pero ¿has oído lo que dice? No. Bueno. Pero yo me imagino que, bueno, no voy a reproducirlo porque no es, además hay niños delante, pero fijaros que es una rabia contenida y un odio así reconcentrado hacia los dragones, es decir, bueno, básicamente la figura del dragón en la tradición judio-cristiana, por supuesto. Pero claro, Godzilla a veces es también un personaje bondadoso y que ayuda a la humanidad, ¿no? Eso ocurre en la evolución histórica del personaje en el cine, ¿no?
Incluso hay peluches de Godzilla, y claro, que hay muchísimos peluches también de dinosaurios, lo cual parece que nos está indicando que la cosa está cambiando de alguna manera. Y ahora volveremos un poco sobre este asunto, pero primero vamos a ver la segunda posible contestación a la dinomanía, que es el imperio de los dinosaurios. Lo primero, obviamente, tenemos que reconocer que hay dinosaurios que son enormes, es decir, que podrían tener decenas de toneladas de peso, ¿no? Y recuerdan mucho a una figura muy clásica en los cuentos infantiles, en las leyendas de muchas culturas, que es el gigante, ¿no? El gigante o los ogros, los cíclopes, etcétera. Es decir, todos son figuras enormes que tienen una atracción así como un poco morbosa, que son capaces de tener un poder de dominación realmente notables, ¿no? De manera que es posible que también esos tamaños nos generen ese morbo y esa admiración. Y luego también es verdad que los dinosaurios, como antes comentábamos, han durado durante muchos millones de años. Y el cine ha explotado incluso ucronías, no solamente de la sincronía, supuesta sincronía entre hombres y dinosaurios, me refiero a dinosaurios no avianos, por supuesto, sino también a los propios dinosaurios. En la película del 66, de hace 1 millón de años, se describe una lucha entre un Ceratosaurus, que es del Jurásico Superior, con un Triceratops, que es del Jurásico Superior, es decir, pues prácticamente como 60 millones de años de diferencia, ¿no? Si vemos una secuencia, podemos ver aquí a 2 trogloditas, los dos de muy buen ver, como os parece, y fijaros cómo los trogloditas están completamente supeditados, ¿no? Digamos, al dominio dinosauriano, ¿no? Lo cual también es un factor importante, generado obviamente por la dinomanía, por una idea que obviamente que los seres humanos de alguna forma, incluso en nuestros comienzos evolutivos, estábamos supeditados a los dinosaurios. Claro, una idea completamente falsa, pero que digamos que funcionó en su época. Ahora prácticamente ya no hay cine prehistórico y mucho menos cine que se sincronice con facilidad al menos hombres y dinosaurios, ¿no? De manera que yo creo que podemos encontrar indicios de que la fascinación a los dinosaurios es cada vez mayor. Y a mí me gustaría esto ya en plan de unos ejemplos más o menos divertidos, tratar de convenceros de que en efecto, que esa fascinación va en aumento y cuáles pueden ser las razones. Me llama mucho la atención el efecto dinoperros, es decir, si uno en Internet lo buscas, encuentras muchísimos trajes que los señores que les gustan los perros, obviamente, también, yo creo que a lo mejor estoy empezando a pensar que hay una correlación entre los aficionados a los perros y a los aficionados a los dinosaurios, ¿no? Eso habría que verlo, claro, con una base estadística mínimamente representativa, pero yo creo que algo de eso puede haber, ¿no? Si vemos películas recientes, como por ejemplo el Dinosaur Project, una película del año 2012, pues podemos que digamos, el tratamiento de los dinosaurios como perros es muy patente. Aquí hay un ornitópodo, una cría de un ornitópodo más o menos primitivo. Fijaros que es como un perrito, ¿no? Incluso, fijaros que no sé, se ve cómo empieza a mover la pata de atrás cuando le hacen caricias. Es decir, mira, chaval, ven para acá, mira, guapo, tal. O sea, es absolutamente sorprendente, ¿no? Aquí sale como si fuera un perrito y se acerca a este señor que quiere colocarle un aparato, una cámara, ¿no? Y por supuesto pues hay otros ejemplos, como por ejemplo el relato, la saga esta de Dinotopia, que es una supuesta isla desconocida, perdida, en la cual los dinosaurios conviven con los seres humanos, que obviamente que eso yo creo que es un ejemplo también muy claro de estos cambios. Y, por supuesto, hay objetos manufacturados muchísimos hoy día que explotan la imagen de los dinosaurios, ¿no? Aquí podemos ver calzado. Es decir, estos son vestidos para señora y caballero, que también los hay. Complementos, es decir, como por ejemplo pues, joyas y bisutería, por supuesto asociados también a toda la industria de restauración, a la cocina en general, como otra de los cumbres de la cultura popular en nuestros días, objetos de casa,
y en general todo tipo de objetos, es decir, que van desde un peine hasta un paraguas, un infusor de té, unos palillos para comer o un colgajo de Navidad, ¿no? Es decir, cualquier cosa puede ser un objeto de la dinomanía, ¿no? Y a mí me llama también mucho la atención en estas últimas tendencias de la dinomanía la relación entre arte y dinosaurios. Hay una relación entre arte y dinosaurios que es puro friquismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que reconocéis aquí es un famoso cuadro de la Dama del Armiño de Da Vinci de finales del siglo XV, y esto que vamos a ver ahora es una reconstrucción del cuadro también de Da Vinci, más un friki actual que desconozco, que me va a disculpar, que no sé quién es, ¿no? Pero esto no es un hecho aislado, es decir, se pueden encontrar otros ejemplos, ¿no? Este es un cuadro de Edmund Blair, un pintor británico de finales del siglo XIX, y aquí tenemos la versión ahora también del friki, cambiando ese apuesto caballero en su caballo por un iguanodóntico que también parece que le gustan las flores. Pero incluso hay más relaciones, ¿no?, actuales entre arte y dinosaurios. Por ejemplo, hoy día con un pimiento morrón y una buena navaja y teniendo cuidado de no cortarse, uno mismo se puede hacer una obra de arte, ¿no?, que es un cráneo de velociraptor bastante fiel, como veis, a la osteología, a la anatomía del bicho, ¿no? Pero hay cosas más serias, ¿no? Más serias, pero incluso más divertidas, como es este caso, Ketchupsaurus, ¿no?, de Cristina Martínez, una artista que hizo este Ketchupsaurus, creo que recordar, para el Museo de Pittsburgh, el Museo de Bellas Artes de Pittsburgh. De manera que, para acabar, un par de ideas, ¿no? Es decir, que primero que los dinosaurios están bien representados en la iconosfera, ¿no?, en este universo de imágenes en el que estamos inmersos los seres humanos, ¿no? Y que además en los últimos años han aparecido incluso relaciones con el arte y además con zonas del arte que son especialmente culturetas, ¿no?, por decirlo de una manera un poco más atrevida, ¿no? Y para intentar acercaros a esta idea, os voy a poner un clip del Museo de Historia Natural de Denver. Claro, si estos señores del Museo de Historia Natural de Denver son capaces de asimilar un brontosaurio de decenas de toneladas de peso a una de las imágenes más sublimes de la cultura humana, que es una bailarina de ballet clásico, es decir, salvando las existencias en masa, por supuesto, y sin tutú, eso por lo menos también es de agradecer. Yo creo que no nos queda mucho más por ver, ¿no? Es decir, que aparte de esto, yo creo que los dinosaurios, esto significa literalmente que los dinosaurios ya están muy, muy metidos, es decir, forman parte de nuestra propia esencia cultural y, por supuesto, los paleontólogos esperamos que esa esencia cultural nunca desaparezca, entre otras cosas porque nos es muy necesario también para tener algún recurso para seguir trabajando, ¿no? De manera que nunca os olvidaremos, por supuesto, como dice estas frases, y eso, los paleontólogos esperamos que eso sea así, y seguimos trabajando para devolverlos a la vida, que de alguna manera es, por supuesto, la investigación paleontológica es lo que también, de alguna manera, va también supliendo o va inyectando información en el desarrollo de la dinomanía, que, como hemos visto, por supuesto, tiene muchos otros e inesperados desarrollos colaterales. Muchas gracias por vuestra atención.